Bien, nuevamente nos encontramos en un programa más de Publiusil. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante sobre comunicación empresarial y tenemos el gusto de tener a una gran profesional y además egresada de nuestra universidad, específicamente de nuestra carrera de comunicaciones, en este caso Denise Silva Santisteban. Denise, para nosotros es un placer tenerte no solamente por tu calidad como profesional, sino además por ser una persona que salió de estas canteras o salió de nuestra carrera de comunicaciones. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, para presentarla a Denise, Denise es la encargada de la comunicación regional de la minera más importante, en este caso del mundo, como Barrick. Su sede central está en Santiago de Chile. Ella es peruana, vive en Santiago, se encarga de la parte de comunicación tanto interna como externa y queremos hoy, hablando de comunicación, que nos centres, Denise, en pocas palabras o de una manera sintética para nuestro público por lo apretado del tiempo, ¿qué es la comunicación empresarial? Perfecto. La comunicación empresarial es algo que existe quieras o no. La gente siempre piensa que cuando tú haces comunicación empresarial es porque le pusiste un título y te pusiste ya a tener un departamento. No, así no existiera un departamento de comunicación empresarial, existe, en la medida que hay seres humanos que están trabajando en una organización. Entonces, la comunicación empresarial se da siempre de manera interna y de manera externa. Y lo más importante es que tú reconozcas que así no existe este departamento, los empleados de por sí ya se comunican a nivel coloquial, se comunican a nivel formal, pero esa comunicación existe. Entonces no la puedes ignorar ni tampoco puedes pretender que no exista. Es algo que está y que si tú lo sabes aprovechar le puedes sacar mucho partido para tu bien y le puedes sacar mucho partido para hacer crecer la productividad de tu empresa. Si bien es cierto, entonces nos estás dando razones para entender la comunicación empresarial. Si yo le quiero explicar a una persona que nos está viendo y no tiene idea de la importancia, ¿por qué sería importante que alguien contrate un comunicador empresarial en cualquier empresa? Bueno, que no se me ofendan los ingenieros, pero hace muchos años estos puestos eran ocupados por ingenieros o industriales. Por industriales, ¿no? Obviamente, siempre he dicho zapatero a su zapato. Ellos tienen una forma de repente de ver las formas un poco más esquemáticas, cuadros más formales. Ahora el comunicador empresarial tiene esa formación también, pero también tiene una tendencia a cuidar mucho los vínculos, las relaciones, la forma más adecuada de comunicarse. Entonces, yo creo que tienes que contratar un comunicador de todas maneras porque es la persona que te va a ordenar todas las comunicaciones. Y yo no puedo ir a ver a un médico y pretender que sea mi psicólogo. Hay mucha diferencia entre el médico y el psicólogo, ¿cierto? Además, siempre hay algo que se aplica en esta carrera que es, a mí siempre me enseñaron que uno debía tratar a otro como te trataban a ti. Empatía. Y la empatía. Pero yo he aprendido en mi rama de que tú no debes tratar a otro como a ti, sino que tienes que tratarlo como quieres que esa persona lo trate. O sea, cuando tú te pones en el lugar de otro, de los empleados, en este caso tú como comunicador empresarial tienes que decir, ya, este señor, ¿cómo quiere recibir la información? A mí me puede encantar el periódico, pero tal vez la gente no lee en tu oficina, no tiene tiempo, quizás sea mejor llegar por la televisión. Entonces trátalos como ellos quieren que se les trate, no como tú quieres que te traten a ti. Y eso de la comunicación empresarial, como vamos a decir actividad, también se proyecta la imagen hacia afuera, es decir, no solamente es una parte interna, sino nosotros como seres humanos podemos enfermarnos y una empresa puede pasar por una situación crítica. Y esto tiene que ver con la reputación también de una empresa. ¿Cuál es el papel de un comunicador empresarial cuando una empresa o una institución pasa por una situación de crisis que no es ajena a cualquier empresa? ¿Qué debería hacer normalmente? Claro que los escenarios son distintos. ¿Hasta qué punto es bueno decir la verdad? Esto de generar confianza. ¿Cómo manejan este punto desde tu perspectiva o cómo debería manejarlo un comunicador empresarial? Un punto muy importante que te has tocado. Uno nunca debe mentir. Nunca, ni aminorar la realidad ni exagerarla. Siempre, porque el empleado sabe. Cuando tú, por ejemplo, estás en vamos a ponerlo así, en una crisis en la que van a despedir gente, por ejemplo,
tú así le digas que no van a despedir, que se tranquilice, empiezas a mentir para hacer una bonita comunicación y la gente lo sabe porque existe el radiopasillo y a veces saben mucho más que tú y piensan que los estás, obviamente cualquier persona a la que uno trata de engañar siente que estás pensando que es poco inteligente, cuando la gente a veces sabe mucho más que tú o se enteró antes. Sin embargo, siempre necesita que alguien se lo diga de manera formal, necesita que una cabeza se lo informe, necesita sentirse acompañado en el camino. No es de que, bueno, ellos deben suponer o ya se enterarán o en realidad la típica es no tengo nada que decir, ¿para qué voy a salir si no tengo nada que decir? Eso cuando tú dices que no tienes nada que decir, también tienes que salir y decir que no tienes nada que decir, que en realidad en una semana más vas a tener información, con eso ya lo tranquilizaste, porque es la verdad, tal vez tú como jefe todavía no sabes qué es lo que va a pasar o está en plena negociación un directorio y tú tienes que salir a decirles eso. Nunca el silencio ni la mentira. Por supuesto, nunca el silencio ni la mentira, porque con eso te matas, porque a la siguiente que tú digas algo no te cree nadie. Y en este mundo que es tan complejo, donde tenemos diversos grupos de interés, ¿no? Los llamados stakeholders, en un sector tan complejo, sobre todo en el Perú, no conozco la situación de Chile, pero en el sector minero hay una percepción no tan positiva, sobre todo en nuestro país. Tú has podido ver los casos de Cajamarca, con diversas mineras. ¿Cómo hacer entender en estos casos a un escenario tan complejo donde la gente no entiende la importancia del sector minero y donde no se entiende que tal vez las prácticas pues cambiaron rotundamente y que en muchos casos esas prácticas mineras estuvieron asociadas también a prácticas manejadas por el Estado, ¿no? Y no necesariamente por empresas solamente privadas? ¿Cómo hacer entender en estos casos a través de comunicación? ¿Solamente a través de difusión? ¿Es por ahí el papel que tiene un comunicador empresarial? Es que durante muchos años la comunicación de la minería estaba muy mal enfocada. Obviamente hay casos que lo han hecho bien, pero había casos en que se entregaban brochures, por ejemplo, unos brochures preciosos, o te entregaban un DVD en la comunidad. Y en la comunidad o no hay luz, o vives o no entienden el idioma. o no entienden, ellos te hablan distintos tipos de quechua, o simplemente gente que muchas veces no sabe leer y escribir. Entonces les llegaban, tú tenías la comunicación perfecta, tenías un brochure lindo, en un papel mate precioso, un cuché del peso espectacular, y tú estabas haciendo comunicación, o sea, tú estabas haciendo comunicación, pero no te estabas poniendo en el lugar de él. O sea, ¿qué es lo que esta persona recibe? Le das un DVD, ¿dónde lo va a ver? Entonces, todo esto está cambiando ahora. Ahora cuando tú llegas a la comunidad, tú privilegias la comunicación presencial, la comunicación cara a cara. Privilegias poner de repente un afiche en una vaca, pones un afiche en una carreta, en la iglesia, en la comisaría, en todos los sitios donde realmente la gente te va a entender, te va a escuchar, utilizando lo que tú dices, los voceros más importantes, que es el cura, que es el capitán de la policía. Entonces, hay mucha gente que, el campesino, el jefe de la ronda, los ronderos, ¿no? Pero ya no llegar con tus DVDs y con tus cosas porque no... Entender al público, entender al público objetivo. Yo creo que si bien hay una percepción equivocada de la minería porque tiene un aporte muy importante, también hubo un error, haciendo un mea culpa, de cómo se llegaba a la gente con la comunicación en el pasado. Finalmente la codificación no era, por supuesto, no era muy buena. No era en la este adecuada, caso. porque claro, de ahí tú presentas tu informe que yo entregué los DVDs, entregué los brochures, no sé, les regalé un llavero y de repente no tienen llave. Tú estás regalando cosas que a ellos no les sirven. Entonces tienes que ponerte en el lugar de ellos. Generabas ruidos comunicacionales. Por supuesto, hacer un buen diagnóstico. Para nuestro público, en este caso estudiantes y también público en general que nos ve, si quisiéramos hablar, ¿qué significa Barrick? ¿Qué es Barrick para este sector, la importancia que tiene Barrick para este sector del planeta y en general en la minería a nivel internacional, para ponerlos en contexto? Por supuesto, bueno, Barrick es la minera de oro más grande del mundo, su sede principal está en Canadá y tenemos presencia en casi todo el mundo y en Sudamérica, en Argentina, en Chile y en Perú. Entonces, es muy rica esa interacción. Yo te puedo hablar por la oficina donde yo trabajo, que es Sudamérica. La interacción entre los tres países, somos tres países que tratamos de trabajar culturalmente. O sea, imagínate lo que es integrarlo para una comunicación. El mayor reto de nosotros es unir a los tres países, que tenemos diferencias, tenemos puntos de interés comunes también, pero
es un trabajo muy Supongo que la fuerte. investigación es fundamental. Total. O sea, cuando yo entré a hacerme cargo, me acuerdo que obviamente Perú lo conocía al pie de la letra, Chile recién tenía 3 meses viviendo en Chile y Argentina, gracias a Dios, son súper abiertos y te cuentan, tienes que viajar mucho a las zonas para conocer, para empaparte, para estar en el día a Hoy día. conoces Chile. Sí, ya. Buena, ahora sí, ya. lugares recónditos que tal vez un chileno no conoce. Por supuesto, sí, estaba en la frontera Argentina-Chile, en una mina muy grande que tenemos ahí, en un proyecto, entonces es bien interesante, pero toma años conocer la idiosincrasia de cada país, las palabras que para un país pueden ser buenas y en otro país no tanto. Claro, que se da también en la publicidad y en cualquier campo, es decir, saber cuál es el término para no tener ruidos semánticos. Pero hay muchas campañas que tienes que hacer para los 3 países y tienes que revisarla 1000 veces porque es una sola la connotación publicidad. puede ser peligrosa. Y tienes que tener cuidado con las palabras, con las imágenes que estás mostrando. Hay muchas sensibilidades de por medio. Obviamente. Hay muchas sensibilidades. Y en este caso, por ejemplo, cuando un alumno, y seguramente en nuestra etapa universitaria nos ha tocado, muchas veces uno entra a una carrera de comunicaciones pensando en ser periodista, pensando en ser reportero, camarógrafo o productor, y muchas veces no piensa que hay un campo muy grande en la comunicación empresarial. En este caso, en el Perú, en los últimos años, con el crecimiento económico, hay una demanda de empresas que requieren comunicadores empresariales. En tu opinión, ¿cuál debería ser el perfil que debería tener este comunicador empresarial? ¿Qué características debe tener? ¿Qué sugerencias o recomendaciones tú les darías a los chicos a la hora de acceder a este tipo de puestos? Bueno, una característica común que he notado con varios colegas es que definitivamente te tiene que gustar trabajar en la oficina, te tiene que gustar ser de alguna forma dentro de los comunicadores parametrado. Dentro de los comunicadores. Nunca tan parametrado como un ingeniero, pero sí bastante que te guste hacer los planes de comunicación, que te guste hacer un Gantt, que te guste hacer una organización. Porque si no, obviamente te va a gustar el periodismo, la publicidad, que son trabajos más fuera de la oficina, hay gente que le gusta todo el día estar... Más creativos, por supuesto, afuera totalmente. Usted es más estratégico, de repente. Más estratégico y también con tu parte creativa, porque dentro de la organización tú también eres un poco más, eres el más creativo también, porque el resto es mucho más formal. Pero te tienen, por ejemplo, otra cosa que teníamos en común es que para los cursos de gerencia, contabilidad, teníamos mejores notas de repente que otras personas que definitivamente no les gusta, por más que esté en la malla de la carrera y no le pongas esos cursos. Bueno, a mí siempre me han gustado esos cursos, igual hice mi maestría en administración porque quería entender mejor cuando hablaba con mis pares en otros puestos. Entonces, eso yo digo que es como un perfil que tiene este alumno, es un poco más formal, es un poco más de estrategia. Ok, entonces esas son las ideas o los tips fundamentales. Dos cuestiones para terminar esta interesante entrevista. Cuando hablamos del comunicador empresarial, ¿tú has encontrado ciertas diferencias con el comunicador empresarial en Chile? Hay una tendencia también en algunas universidades en el Perú se le dice relacionista público, ¿no? Lo que los norteamericanos llaman el PR, pero ¿has encontrado ciertas diferencias en el trabajo del relacionista público, del comunicador empresarial en Perú, en Chile, en Argentina? ¿O no, básicamente tenemos un nivel muy similar? Sí, un nivel muy bueno en los 3 países. Los 3 países tienen las mismas características. Tengo la oportunidad de trabajar con ellos, de conocerlos, son excelentes personas, excelentes profesionales. Nos entendemos muy bien, estamos como educados bajo la misma... No tenemos nada que decir en cuanto a la formación ni las experiencias, ¿no? Gente más bien que te apoya mucho, que interactúa mucho. No, yo te diría que tienen el mismo perfil, solo que todos hablan diferente, es la única diferencia. Esa es la diferencia marcada. Sí. Dentro del, si los chicos quisieran saber actividades propias de la comunicación empresarial diaria, desde mi punto de vista podría ser el protocolo, podría ser la organización de una conferencia de prensa, enfrentar una comunicación de crisis, formar voceros. ¿Qué otras actividades importantes o digamos, cuál es la proyección, la tendencia de la comunicación empresarial o del comunicador empresarial en estos años que vienen? Mira, siempre es detrás de la estrategia, porque para armar la conferencia de prensa o para armar el evento contratas otra empresa que se va a encargar de eso, pero el que está detrás de cómo lo vas a hacer, a qué quieres llegar, a cómo quieres impactar con tu mensaje, tú estás atrás, así como el inspector Truquini, detrás pensando todo, cómo lo vas a hacer.
En la época que el comunicador empresarial llamaba al periodista y decía tienes que estar ahí y contabas cuántos periodistas habían ido, yo creo que ya evolucionó. Si bien es importante cuántos periodistas van y en cuántos medios apareces, es importante el impacto. Yo quisiera darte un ejemplo muy rápido porque entiendo que este programa es corto. Yo conozco muchas agencias de comunicaciones que dicen, mira, fue un éxito mi conferencia de prensa porque aparecimos en 27 medios, pero yo quisiera saber de esos 27 medios cuántos son relevantes y cuántos de verdad han impactado en tu mensaje. Yo puedo tener de esos 27 medios 18 páginas web que no las ve nadie más que su dueño y su familia. Entonces, no me sirve por más que tú me hagas el cálculo de cuánto dinero significa haber aparecido ahí. Yo prefiero tener portada en el Mercurio, prefiero tener portada en el Comercio, o prefiero tener una buena en la sección A o en la sección B, prefiero tener una buena nota o una buena entrevista en un canal de televisión que aparecer en 27 medios. Entonces yo creo que ahí es donde viene la parte de la estrategia, o ver a quién le doy la exclusiva en la entrevista de ciertos temas. Entonces eso va mucho que tú tienes que conocer para cuando tú trabajes con la agencia, y la agencia de alguna forma, si no es seria, no te engañe diciéndote que fuiste un éxito porque saliste en 27 medios, cuando sabemos que el impacto real no es de 27 medios, no es el impacto de haber aparecido, como te repito, en un Mercurio, haber aparecido en un Comercio, o haber aparecido en Canal 4, o en el 5, o en TVN de Chile, o en un canal Telefe Argentina. No es la misma... Entonces, no es lo mismo en este caso cantidad que calidad. Por supuesto, y es lo que muchas agencias hacen. Te dicen que apareciste en 1000 medios web y nadie ve esos medios web. Entonces es bueno que los chicos sepan, para que no, parece una experiencia a veces de que no se dejen inflar a veces, ¿no? Como que sí, apareciste en 27 y fuiste un éxito. No, tú mismo cuestiónate. ¿Por qué 27? O sea, ¿cómo tanto? Siempre que se pregunten por qué. Bien, agradecemos entonces a Denise, en este caso, por la entrevista que nos ha brindado, y bueno, esperamos que no sea la última vez que nos visitas en la USIL. No, para nada. Nosotros volvemos en cualquier momento con más temas interesantes para ustedes que finalmente desean actualizarse, y este medio Publiusil justamente nació para ello. Nos vemos en cualquier momento, estimados amigos. Gracias.